Vamos a la palabra rápidamente. No sé si se me pasa algo más, mencionar sobre la actividad de la semana que viene, hermanos. Es muy importante esa actividad. Es una actividad matrimonial, pero no quiere decir que los solteros no puedan venir. Desde luego, pueden venir los solteros. Quien quita y el Señor le regala por ahí su parejita, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Uno nunca sabe. Hay que aprovechar toda ocasión, ¿no le parece, hermano? Los que están clamando y ayunando que el Señor provea, no sabemos los milagros que Dios haga. No venga a la iglesia así como un amigo que tengo, que dice también que es cristiano, me dice, Chiro, él es gringo, I want to go to your church because, you know what, I'm looking for a Mexican woman for me. Le digo, así como no, así. Le digo, por ahí tengo una de 63 años. Pero no le entra. Hay muchachitos estos, ¿verdad? Romanos 1, 16, versos 16 y 17, por favor, hermanos. Los hermanos me acompañan en la pantalla, como de costumbre, y vamos a compartir algo que nos va a incentivar la fe, que es muy importante, hermanos. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Muy bien. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Así dice, ¿no? Del judío primeramente y también del griego. ¿Qué dice el verso 17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, dice, y ¿para qué? Para fe. Pero ahí falta algo más. Adelante. Pues como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O como dice la 60, el justo vivirá por la fe. Me gusta esa frase. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Entonces el llamado es a vivir por la fe y para fe. Amén. Padre, te doy gracias una vez más en esta hora. Bendícenos con tu buena palabra, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos que están con nosotros a través de la red y también los que están con nosotros hoy en este lugar. Te ruego que nos des una buena palabra para que podamos salir de aquí edificados, Señor. Bendecidos, preparados para toda buena obra. Y, Señor, que tu palabra venga a fortalecer el corazón de los débiles y aumentar la fortaleza en aquellos que mantenemos una fe, Señor, creyendo que aún en medio de tormentas tú sigues siendo Dios y nunca dejarás de ser Dios, nuestro Dios y Señor, al que rendimos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro culto, nuestra exaltación cada vez que nos reunimos por medio de la persona de Jesús. Con la ayuda de su Santo Espíritu, Señor, adoramos su santo nombre en esta hora. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo de palabra y te ruego que nos cubras con una cobertura de unción, Señor, y que tú puedas romper toda cadena y toda atadura a través de tu palabra, Señor, y la administración de tu palabra, y también permite que haya sanidades, liberaciones y rupturas de cadenas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, por favor. Damos también la bienvenida a todos los hermanos que nos visitan a través de la vía cibernética. No sé cómo estamos ahorita, si estamos conectados con los hermanos o no, pero de igual manera sabemos que siempre hay gente que nos ve, hermano, a través de la red. Y bueno, pues logramos tener alcance hasta con ellos. Y gracias al Señor, ¿verdad?, por toda esa bendición de las redes sociales. Gloria a Dios. Extrañamos a todos los que nos faltan constantemente. Es muy importante congregarse. Es muy importante aprender de la palabra de Dios. Es muy importante fortalecer la fe. Porque la iglesia cristiana, estaba viendo las asambleas de Dios, dicho sea de paso, hace rato, que están pidiendo que
todos los miembros de las asambleas se identifiquen por el censo que están haciendo para ver cuántos cristianos hay en el mundo, pero ellos están definiendo una palabra que no me gusta mucho, hermanos, que tiene que ver con el cristiano y el evangélico. La razón por la cual ellos están pidiendo la distinción es porque la iglesia tradicional mayoritaria que tomó posesión en el siglo III del nombre del cristianismo hasta el siglo V, cuando surgió la Reforma, se identifica con ese título, y algunas otras más que surgieron después en los siglos XVII, XVIII, que son algunas de ellas sectas, pero que se autoproclaman cristianos. Pero yo repito que el término cristiano fue un título que se le dio a los justos como nosotros, gente que vivía por la fe, un evangelio de poder como el que Pablo hablaba, no un evangelio, hermano, ficticio o psicológico o filosófico. No, era un evangelio, hermano, de realidades y de vivencias, donde realmente se hablaba de la vida eterna, se hablaba de la esperanza eterna. Entonces, sabemos que muchos han tomado ese título como algo simple, pero en realidad el título se le dio a los verdaderos justos, creyentes, seguidores de Jesús, las enseñanzas de Jesús en una ciudad llamada Antioquía de Siria. Lo he dicho muchísimas veces, alrededor del año 47 después de Cristo, cuando había un avivamiento tan grande en la iglesia que la predicación del evangelio era tan fuerte, hermano, en el mundo judío, que era principalmente la visita del Señor era a los judíos. Pero en Hechos capítulo 10 usted mira cómo el Señor le revela al gran apóstol Pablo, quien se le atribuye un papado siglos después, hermano, que en realidad pues no hay pruebas convincentes de que haya sido así. Eso lo sabemos todos los cristianos que leemos y estudiamos la Biblia, hermanos. Eso lo conocemos históricamente hablando, que no puede haber, no hay una referencia bíblica de que Pedro haya estado jamás en Roma. Quien sí estuvo en Roma fue Pablo y terminó preso, por cierto. Pero Pedro jamás estuvo allá. Pero bueno, ese sería otro tema. Lo que sí le quiero mencionar es de que ahí en esa ciudad se les llamó por primera vez a los justos, a los cristianos, a los seguidores de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, cristianos. Y como en ese entonces la cultura era greco-romana, hermanos, había mucho movimiento helenista, una mezcla judía con culturas griegas y romanas. Entonces predominaba, como hoy en día, el inglés en el mundo entero, de aquel entonces, en el mundo de lo que era lo conocido Asia Menor. Hoy pues ya sabemos que el mundo no es solamente un pedacito, pero para aquel entonces el mundo era todo lo que se conoce hoy como el continente de por allá del Medio Oriente, hermano, de Asia, pues en pocas palabras. Y miramos nosotros cómo en ese entonces el lenguaje que se predominaba ahí era el griego. Como el inglés hoy en día, donde quiera hablar inglés, hermano, usted va, a mí me sorprende que a veces veo programas de chinitos, hermano. Chinitos, así hablan un inglés perfecto. Y digo, what? That is great, ¿verdad? Como dicen los gringos, hermanos, de que hablen en inglés. En México, Centroamérica, Suramérica se habla inglés, ¿correcto? En Estados Unidos casi ya no se habla inglés porque acá estamos ya todos los latinos, hermanos. Entonces es el único país donde casi no se habla inglés. Y en aquel entonces se hablaba el griego porque era el lenguaje original. Entonces en griego se les llamó a los cristianos, seguidores de Jesús, perdón, a los seguidores de Jesús, se les llamó por primera vez cristianos. Y cuando usted revisa eso, está escrito en griego. Y eso significa, tiene tres definiciones. Tres. O sea, uno de ellos significa Cristo en mí. El siguiente significa seguidor de Cristo. Eso habla de seguir las enseñanzas de Cristo. Y el tercero significa pequeño ungido. O sea, está hablando de la unción del Cristo que está sobre nosotros los que seguimos a Jesús. Entonces, lo que yo le quiero decir, que el evangelio no es una religión más.
tampoco protestamos de nada. Quiero aclarar el punto. Mucha gente nos llama protestantes. No, quiero decirle que yo no protesto de nada, ni sé ni de qué protestar. Bueno, sí conozco los 5 puntos por los que protestaron, desde luego, pero no me identifico con ellos, porque cuando ya yo leo la Biblia, encuentro que mi evangelio se parece mucho más al que la religión tradicional mayoritaria maneja. Y la creencia y la enseñanza de muchas personas latinoamericanas que tienen bien arraigada la religión que sus padres le heredaron y que pelean por ella hasta discutir, debatir sin entender absolutamente nada. Yo siempre hago alusión, hermano, a la importancia de que una persona conozca su fe. Yo voy a hablar de lo que conozco y usted me va a hablar de lo que usted conoce. O sea, si yo voy a la escuela, yo voy a hablarle de mi educación. Si usted viene y me habla de la suya, pues si yo soy ingeniero y usted es maestro, yo no le voy a entender a usted de qué se trata, qué clase de maestro es usted o qué clase de ingeniero soy yo. Me explico, que es muy diferente. Hablamos un lenguaje diferente, pero cada uno hablamos de lo que conocemos. Entonces, es muy importante entender que nosotros como cristianos tenemos una doctrina cristiana que no es evangélica. La iglesia evangélica surgió en el siglo XVIII, hermanos, principalmente. Bueno, surgió porque así se le empezó a llamar, pero en realidad la iglesia evangélica surgió ya en el siglo XIX, porque de ahí viene, de la iglesia del Nazareno viene lo que es la iglesia evangélica. Entonces hay una rama que podríamos hablar de filosofía religiosa, hermano, pero dejémoslo por ahí. Lo que yo le quiero platicar a usted es la importancia de entender la fe y de entender que nosotros somos gente de fe y que vivimos por fe, nos movemos por fe, tenemos fe. Entonces, cuando hablamos de la fe, ¿fe en qué? Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo fe en que Dios es bueno y que Dios es el que nos protege, que nos suple, que nos sostiene. Yo lo creo firmemente desde hace ya más de 30 años que conozco del Señor y sigo creyendo aún mucho más, hermano, que realmente Dios es un Dios que provee, un Dios que protege, un Dios que sostiene y que Él se maneja en los cronos y en los kairos, que serían los tiempos dentro de un tiempo o los tiempos que solamente Dios conoce en su propia potestad. O sea, no podemos nosotros decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, porque Él sabe en su tiempo qué pasa o qué va a suceder en el mundo, hermano. Entonces, yo digo esto para que nadie se alarme de los acontecimientos que haya alrededor del mundo, porque siempre ha habido y va a haber acontecimientos. Eso sí, hay que estar atentos a las señales del cumplimiento del fin del mundo, del tiempo, hermano, en donde el mundo va a tirar un giro diría yo, no 300, posiblemente 365 grados de un solo, hermanos. Pero digamos que va a ir paulatinamente girando, poco a poco, y que lo hemos estado viendo. Hemos visto cumplimientos proféticos tan certeros, hermano, que solamente los que estudiamos la palabra y aquellos que están al tanto de los acontecimientos proféticos nos damos cuenta de que estamos realmente viviendo tiempos, hermano, finales, en donde algo va a cambiar el giro y el curso. Mire, al hombre que se pelee por el gobierno, por las naciones, porque al fin y al cabo Dios es el que ha puesto fronteras, así dice la Biblia, que Él ha puesto límites a las naciones. Él ha permitido que haya diferentes naciones. Él ha permitido que haya diferentes lenguajes. Le hace Génesis capítulo 11, cuando el Señor tuvo que dividir a las personas que estaban ahí, haciendo que surgieran los diferentes idiomas, porque estaban todos confabulados a estudiar más los astros que acercarse a Dios, a descubrir qué decía el cielo de Dios y los acontecimientos futuros, que a Dios mismo, que había escrito las señales de los cielos, que David hablaba que los cielos contaban la gloria del Señor. Entonces, usted puede mirar cómo hay acontecimientos en el mundo que están señalándonos de algo que viene en camino, que estamos viéndolo más de cerca. Es más, mire, no voy tan lejos. No crea que lo que estamos viviendo ahorita, de que la gente está viviendo, de lo que habló Carlos el
el viernes del famoso coronavirus, hermano, que todo el mundo está haciendo algunos chistes, otros están en miedo y en temor. Es una coincidencia, claro que no, es una permisión, le llamaría yo, porque esto es una pandemia mundial. Está en más de 50 países, hermano, actualmente. Está en más de 6 estados en la nación norteamericana donde estamos nosotros. Está en México, está en Ecuador, Honduras, está en Colombia, está en diferentes lugares. Hermano, está en el mundo. Es algo incontrolable que posiblemente tengan la cura, pero que es algo que a lo mejor pienso yo, como soy mal pensado, hermano, que las élites secretas que manejan el mundo, los hilos del mundo, están buscando de alguna forma filtrar como decía alguien por ahí, a los que ya no funcionan, o a las razas, las etnias, hermano, que ellos quieren deshacerse de ellos, qué sé yo. Usted sabe que sobre la faz de la tierra hay 7 billones de habitantes, hermano, y se supone que ellos tienen la idea de que haya solamente 1 billón y tienen que de alguna forma deshacerse de 6 billones, hermanos. Y no crea que nosotros estamos en su lista. De antemano se lo digo. Ese es otro que usted tendría que darle seguimiento para que se dé una idea. Pero yo considero que todo lo que Dios esté permitiendo que el hombre haga, aunque él lo proponga, si Dios no lo permite, hermano, porque Dios va a utilizar de alguna forma a un vaso al hombre para poder cumplir su propósito. Y de que vienen acontecimientos fuertes sobre la tierra, los estamos viendo más que nunca. Mucho más que nunca. Yo entiendo que ha habido pandemias en el tiempo pasado, en el siglo XIII, una muy fuerte, otras en el siglo XVIII, hermano, y podemos hablar de ellas, pero nosotros estamos ahorita en medio de una, y precisamente estamos en el epicentro de la nación norteamericana, de este virus que está corriendo, hermano, pero fuertemente, aquí a media hora donde estamos nosotros. Dicho sea de paso, tengamos el cuidado que hablamos el viernes, hermanos, hay que tener fe, pero hay que ser sabios y prudentes también. ¿Me explico? Ahora, yo entiendo que la Biblia enseña que hay que tener fe en el Señor, y por eso yo quiero hablarle a usted de la fe. ¿Qué es la fe? Vamos a Hebreos rapidísimo, capítulo 11. Usted ya lo conoce hasta de memoria, y vamos a platicar un poquitito. Hebreos capítulo 11, verso 1, hermanos. Y Hebreos capítulo 11, verso 1 dice que es la fe, la certeza de las cosas que se espera, la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, lo que yo le quiero decir, que fe es que usted crea sin saber que yo tengo algo aquí atrás de esta pared que está aquí, pero que es algo que existe, algo que es real y que está atrás de esta pared, pero usted no lo ve, pero usted lo espera que en un momento dado aparezca. Eso se llama fe. Fe no es, hermano, ver algo y que usted diga yo creo en eso porque lo vi. Eso ya no es fe. Eso es algo que usted ya está convencido de que es porque ya lo vio. Fe es tener la certeza de que está esperando algo y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que la Biblia denomina como fe. En el griego el término fe se traduce como pistis, y tiene 150 derivados, hermano. Y muchas de las personas y las religiones, hermano, del mundo han abusado de sus definiciones o cada sinónimo de ellos para abusar de la gente y hacerles creer que tienen fe. Y si eso fuera así, solamente creer, entonces el diablo es el que tiene más fe. Porque la Biblia dice, tú crees que Dios es uno. Santiago capítulo 2 dice, bien haces o haces bien. También los demonios creen y ellos tiemblan. Esa es la única diferencia. Que el enemigo, hermano, podría decirse que tiene fe, pero tiene una ventaja sobre muchos humanos, que cuando escucha el nombre de Dios empieza a temblar. Y muchos de nosotros, hermano, tal vez no nosotros que ya conocemos la fe,
Pero muchos de aquellos que todavía no tienen el testimonio de Cristo en su corazón, escuchan hablar de Dios y no tiemblan, no sienten nada. Y los demonios tiemblan. Pero eso es tan solo una definición de lo que sería fe. Porque fe tiene que ver también con esperanza, tiene que ver, hermano, con fidelidad, tiene que ver con creer, con esperar. O sea, la fe tiene una serie de significados que no los acabaríamos en un solo tema. Pero yo le quiero enseñar a usted para que usted vaya dando cuenta de que es muy importante mantener y tener la fe. Tenemos, hermano, hablando de la fe como ejemplo, a los héroes de la fe de este capítulo 11. Cada uno de ellos vivió por fe y para fe, pero lo hicieron en su tiempo, confiando completamente en el Señor, hermano, en el cual ellos creían. Y cada uno en su tiempo plantaron su fe en Dios y fueron reconocidos con dos títulos muy interesantes. Uno de ellos se conoció como los héroes de la fe. Le llamaron héroes de la fe porque fueron personas que realmente honraron, hermano, hasta el final su fe. ¿Me explico? Otro título que se les dio fue que fueron hombres valientes de la antigüedad. ¿Por qué fueron valientes? Porque honraron su fe hasta el final. Mire, muchos de ellos tuvieron que ofrendar su vida. Y usted cuando lee el capítulo 11, fueron de una forma muy dolorosa, tormentosa y muy desagradable. En pocas palabras, muchos de ellos, hermano, fueron mártires, fueron personas que tuvieron que dar su vida para que hoy nosotros tengamos el testimonio de lo que significa realmente guardar la fe. Yo no le estoy hablando de guardar una religión. Cualquiera es religioso, cualquier persona va el domingo a la iglesia, hace sus rituales religiosos, desarrolla su liturgia que acostumbran en su templo y se salen de su templo y se van a su casa, a su trabajo. Llega el lunes o el mismo domingo al puro salir y retoman la costumbre de vivir en la que ellos se mueven y siguen iguales. No hay ningún cambio. No estoy hablando de ese tipo de fe, porque eso sería una fe nula. Hay una fe que es activa y hay una fe que es muerta. Entonces yo quiero hablarle a usted de la fe activa, la dinámica, no la pasiva. Porque la pasiva no le lleva absolutamente a nada. De nada le sirve a alguien creer algo si no lo espera. De nada le sirve a alguien decir tener fe si no tiene convicción de fe en su corazón. Yo, hermano, con todo respeto lo digo de las religiones, aunque no debería decirlo así, porque hay que defender y hay que contender ardientemente por la fe que se nos fue entregada en una ocasión. Pero por el otro lado tampoco estamos para faltar el respeto a la gente que le enseñaron a creer de la forma que ellos creen hoy. Pero sí tenemos que decir la verdad en cuanto a las cosas de la fe. Yo le quiero decir algo, que por esa razón hay muchas personas que necesitan más de un Dios para tener fe. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿dónde está Dios aquí? Pues yo le puedo decir, Dios está, como dice su palabra, en todo lugar. Y la Biblia dice que Dios es espíritu. Y el que le adora tiene que aprender a adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué significa ser espíritu? El espíritu no se ve. ¿Estamos de acuerdo? Y usted me puede decir, pastor, pero es que yo no puedo tener fe en algo que yo no veo. Sí, yo le entiendo, porque a usted le enseñaron que eso era fe, pero le enseñaron mal. Y por eso le llenaron su casa de tantos dioses para que usted se sintiera confortable y usted sintiera que realmente estaba desarrollando una religión que le acercaba más a Dios, cuando posiblemente eso le estaba alejando más de Dios sin que usted se diera cuenta. Porque esa fe nunca produjo un cambio interno en su corazón. Sigue igual de vacío que como estaba anteriormente, antes de usted volverse religioso. Y así encontramos a miles de personas, hermano, a millones de personas que lamentablemente tienen y pelean por una gran religión, pero tienen un gran vacío espiritual. Pero cuando usted conoce el poder del evangelio, hermano, usted encuentra que el poder del evangelio, primeramente, la fe
en el evangelio de Cristo le lleva a adquirir la salvación. Y cuando usted adquiere la salvación, hermano, eso le empieza a dar a usted una razón, un propósito por el cual vivir, por el cual perseguir, porque usted empieza a descubrir el carácter, las virtudes de Dios. Cuando usted abre el paquete de la salvación e indaga profundamente lo de Dios, empieza a deleitarse en su Creador, porque empieza a reconectarse otra vez con el cielo. ¿Se ha dado cuenta usted que casi siempre que nace un niño, a mí me enseñaron que cuando un niño nacía, hermano, lo traía una cigüeña? Pues qué ridículo, ¿no? Yo entiendo que todas esas fantasías de niñito, uno las creía, hermano, porque uno no tenía pues la madurez ni la mente para procesar esa información. Y uno decía, mamá, ¿cómo vienen los niños? Ah, los trajo la cigüeña, mijo. Y uno pues claro, miraba la cigüeña en las caricaturas. ¿Cuántos vieron caricaturas de cigüeñas? Y usted miraba que la cigüeña, hermano, venía con un niñito amarrado en una cosita así, ¿verdad? Y ya llegaba al hogar y lo tiraba, hermano. Y las hermanas que estaban embarazadas no sufrían los dolores de parto porque las cigüeñas traían al niñito. Ya cuando crecimos, empezamos a entender que los niños, hermano, los manda Dios. Y que se conciben de una forma muy diferente a una cigüeña. Ya empezamos a entender el proceso de la vida, ¿correcto? Y nos dimos cuenta, hermano, de que había algo más que descubrir que lo que nos habían enseñado. Ese es exactamente, hermano, el camino de la fe. Cuando usted empieza a conocer realmente la fe, usted empieza a indagar de Dios y se da cuenta que la vida viene de Dios. Y cuando Dios, hermano, manda a un niño, y cuando Dios lo manda con su vida. Y huele a Dios ese niñito. No sé si a usted le ha pasado que usted carga un niñito chiquitito, hermano. Más que todas las mamás cuando han dado a luz a sus hijos, uno va y les visita al hospital, están pero contentísimas. Primero vienen enojadas. Más con el marido, si son geniosas, por tu culpa. Le dicen, mira cómo estoy. Y ay, salte, hermano. Yo he visto casos increíbles. Pero ya cuando nace el niño, ya toda así pecosita la chamaca de tanto sarpullido, de andar pujando, ¿no? Porque algunas tienen que hacer todo eso. Y tienen su niño ya contentos. Pero mire, usted agarra ese niño y ese niño le traslada vida. Usted dice, wow, qué maravilla. Yo no sé si usted lo ha experimentado, hermano, pero yo lo he experimentado una y otra vez cuando agarro un niño recién nacido. Yo digo, qué interesante que este niño huele a Dios. Sabe todavía a Dios, desde luego, porque está chiquitito. Ya va a llegar el día que ese chamaquito va, hermano, a crecer y lamentablemente se va a contaminar y el pecado se va a aprovechar, lo va a matar espiritualmente y le va a cortar esa relación que tenía con Dios y lo va a separar de Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Se entiende? El pecado mata, hermano, la relación con Dios. Y por eso es que Dios tuvo que proveer un evangelio. Tuvo que traer a Cristo, nuestro Señor. Y el Señor trajo un evangelio. Evangelio significa buen mensaje o buenas nuevas de salvación. Y nos trae, hermano, ese mensaje que nos viene reconciliando con el mundo. Y usted empieza a darse cuenta que el Señor nos empieza a reconectar cuando usted se empieza a acercar a Dios. Y entonces usted empieza a descubrir el regalo de Dios, hermano, al activar su fe. Como los héroes de la fe, como los valientes de la antigüedad. Aunque tenga que pagar el precio que lo amenacen de que le van a quitar la herencia. Porque eso es muy común. Si te vuelves evangélico, le dicen a uno, por eso le decía, te vamos a quitar la herencia y vas a dejar de ser nuestro hijo. Mire, hermano, nuestros padres lamentablemente crecieron con una educación religiosa equivocada porque nunca tomaron el tiempo ni tuvieron los medios para educarse ni prepararse, ni hubo quien les enseñara. Para ellos la enseñanza era simplemente los domingos es el día del Señor, se me van a la iglesia, hacen ciertos rituales y ya están santos. Salen a su casa y siguen igual, no hay problema, Dios no se enoja. It's fine, don't worry about it.
It's okay. Así le decían a uno. Pero empezamos a descubrir que la Biblia dice que no es correcto. Porque la Biblia dice que el que realmente, hermano, ha nacido en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Otra versión dice, van pasando. Como quiera, el concepto es el mismo. He aquí, todas son hechas nuevas o van siendo hechas nuevas. Me gusta más esa expresión. Porque yo entiendo que tiene que haber un proceso de depuración, hermano, y de afirmamiento o consolidación, como le quiera llamar, en donde la gente tiene que ir creciendo en su fe y conociendo a Dios y descubriendo los regalos, las virtudes, los beneficios, hermano, las bendiciones que Dios nos da. Pero eso es cuando tú aprendes a acercarte a Dios por medio de la fe. Cuando tú te alejas de Dios y empiezas a menguar en tu fe, hermano, se empieza a mirar en tu asistencia también en la iglesia. Cuando tú no participas del culto, se empieza a mirar, hermano, tu nivel de espiritualidad y de contacto que tienes con Dios en tu vida cotidiana o diaria, hermano. Porque es un reflejo. La Biblia dice que todo árbol por sus frutos se conocerá. Ahora, yo quiero avanzar. La forma de vivir, hermanos, su vida con Dios, el Señor la aprobó en los héroes, los valientes de la fe, hermano, por su fe. Porque el Señor aprobó su fe. La forma de vivir su vida con Dios, el Señor aprobó su fe. Por esa razón, vea lo que dice Hebreos 11:39. Léalo conmigo. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, pero fueron aprobados. Ahora, cuando usted revisa el capítulo 11 de Hebreos, hermano, usted va a encontrar, hermano, hombres que dieron su vida, hombres que creyeron en algo que no miraban, pero que sabían que Dios no era hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que les habría dicho que iba a hacer con ellos. Vemos un Abraham, vemos un Moisés, vemos, hermano, a David, vemos a los hombres de fe, hermano, podemos mencionar a Sansón, a Gedeón, a todos ellos, que todos ellos vivieron por fe, sabiendo en quién ellos habían creído, que era el Dios del cielo, que les había dado promesas. Todos ellos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, si bien es cierto, pero su fe fue aprobada y aprobada, hermanos. En pocas palabras, lo que te quiero ir llevando es que Dios va a aprobar tu fe para que sea aprobada. Porque muchos, hermanos, hoy en día se llaman cristianos y ni a la iglesia vienen, ni son fieles con los cultos. No tienen una vida de oración ni de lectura de la Biblia. No les interesa estudiar, entrar al discipulado, crecer, conocer a Dios, a un Dios que dicen que van a vivir con Él toda la eternidad. ¿Cuántos quieren vivir con Dios toda la eternidad? Levanten su mano hacia hasta el cielo, no tengan miedo. Todos los que quieren ir con Dios para la eternidad, no tengan miedo, levántela, también los invitados. Yo sé que usted se quiere ir con Dios, eso lo sé, hermano. Pero dígame cómo va a ir usted a encontrar a un desconocido cuando no se ha preocupado por conocerlo, ahora que Dios le da la oportunidad que se acerque a conocerlo a él. Va a llegar al cielo a preguntar, ¿y quién es Dios? Gabriel, ¿tú eres Dios? No, estás muy equivocado, amigo. ¿Y Miguel, eres Dios? Dicen que Rafael también y Ariel, a la mejor, ¿verdad? Ariel, Rafael, hermano, hay que meterle los nombres, ¿no? Y entonces, ¿quién es Dios? ¿No conoces a Dios? Te van a decir. Es que fíjate que tuve que ir a trabajar. Es que fíjate que mis papás me enseñaron que Dios era así. Es que fíjate que mi mamá me amenazó que me iba a desheredar. Es que fíjate que Gabriel que tenía que ir a jugar fútbol, que tenía que ir a la escuela a estudiar, que tenía que cuidar a mis hijos. Hermano, disculpe. Usted no puede llegar a la presencia de Dios a buscar un desconocido. Solamente aquellos que conocemos a Dios, que nos hemos dedicado
a conocer el carácter, las virtudes de Dios, vamos a llegar, hermanos, directamente con el Señor a rendirle homenaje, alabanza, adoración, a rendirle culto, porque sabemos quién es el Señor, porque Él nos conoce. Somos, hermano, aquellos que profesamos esta fe, somos personas que conocemos y somos conocidos por Dios. Es más, dice la Biblia que al que venciere nos va a dar una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita, dice, para aquellos que no les gusta su nombre, nos va a dar un nombre nuevo. Espérese, no solamente eso. Dice la Biblia que también nos va a dar una piedrecita con el nombre nuevo de Cristo. Aleluya. Eso le duele mucho a los solo Jesús, hermano, lo siento. Que pelean mucho por la revelación del nombre y todos los mesiánicos, hermano, y todos ellos piensan que es Yeshua solamente. Pero Yeshua es una función del verbo, que no voy a hablar de doctrina, pero se lo doy por el mismo precio, hermanos. La fe fue aprobada y aprobada, y va a llegar el día que el Señor va a aprobar tu fe. ¿Me escuchó? Va a llegar el día donde el Señor le va a decir: a ver, mijo, se llegó la hora de que pruebe tu fe para que te des cuenta si eres un religioso cristiano o eres verdaderamente un cristiano, seguidor de mis enseñanzas, mis pisadas. A ver si realmente tú me mantienes bien adentro de ti. A ver si cómo está la unción. Va a llegar el Señor que va a llegar el día que el Señor va a probar tu fe. ¿Escuchó? Llega el momento en el que el Señor permitirá que seas probado en lo que profesas tu fe. Le voy a poner un ejemplo para ir avanzando rapidísimo. Note cómo el discipulado de Jesús fue probado y reprobado en su fe. O sea, los héroes, los valientes fueron probados y aprobados. El discipulado del maestro de maestros, hermano, fue probado y reprobado en su fe. Y es que aquí viene la parte que yo le quiero mostrar a usted, que el Señor va a desatar acontecimientos, sucesos, hermano, que van a venir a tocar nuestra fe para ver dónde estamos parados. Va a permitir el Señor. Y ahí el Señor va a decir: a ver qué vas a hacer, mi hijo, a ver qué vas a hacer, mi hija, a ver para dónde ganas. ¿Vas a ganar? ¿Dónde? ¿Dónde vas a ir? Jesús, hermano, cuando los probó no les preguntó nada que no tuviera relación a su fe. Pero aquí hay algo muy interesante. El miedo les había matado la poca fe que tenían. Vamos a la palabra. Mateo 8:23, vamos a verlo desde tres perspectivas, hermano, para que podamos entender esto. ¿Lo tiene? La forma de verlo del evangelista Mateo, o el apóstol hermano Mateo, fue de esta forma. ¿Lo tiene? Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar. ¿Se da cuenta? Un desatamiento de una tormenta. Algo que atormenta. Lógico, tormenta de un tormento, hermano. De modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Esto, veámoslo desde un ángulo metafórico, hermano. La barca puede ser la vida, tu casa, tu trabajo, tu futuro, qué sé yo. De repente pasan momentos de crisis, que es muy normal. Pero la pregunta que el Señor le va a hacer, note bien lo que le va a hacer el Señor. No les habló ni de la tormenta, ni les habló del mar, ni de la barca, ni de nada, absolutamente nada. El Señor estaba tranquilo, relajado. Verso 24. Pero Jesús estaba dormido y llegándose a él, le despertaron. Hermano, por favor, había una gran tormenta en el mar y las olas, usted sabe. Yo estoy hablando de que estas personas que iban con el Señor era gente de mar. Era gente que pescaban, que remendaban redes, marineros. Y los marineros regularmente son como esos hermanos que se van a trabajar a Alaska, que allá, hermano, andan pescando el pez que nosotros nos disfrutamos por acá, y que comemos con el sacrificio de ellos y que no queremos pagar
lo que cuesta, porque decimos que está muy caro. Y ellos andan allá, hermano, con las grandes olas. Algo así estaban los apóstoles, los discípulos del Señor. En una tormenta, las olas, imagínense. Y para que ellos se asustaran es que era algo tremendo. Pero vienen ellos llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, ¿qué dice? Sálvanos, que perecemos. ¿Cómo se llama eso? Miedo. Diga conmigo: miedo. ¿Alguna vez usted ha tenido miedo? Sí. Todos tenemos miedos, porque el miedo es un sentimiento. El miedo es el primer sentimiento que se desató sobre el hombre, hermano, después de su caída en el huerto. Adán, ¿dónde estás? Acá estoy, Señor. ¿Y por qué te estás escondiendo? Es que escuché que tu voz y tuve miedo. El primer sentimiento es un sentimiento normal, pero cuando el hombre cae y pierde su fe, ese sentimiento lo atrapa, lo envuelve. Y ese sentimiento no es solamente miedo, sino que se convierte en temor y en terror en muchos, al grado que hay personas que sufren de paranoias. Es increíble, hermano. Y ya una paranoia, hermano, es una enfermedad de salud mental, un disease. Algo ya no está bien, o es un espíritu que se está aprovechando, hermano, de esa paranoia. Pero bueno, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? Hermano, ¿está el Señor contigo o no está el Señor contigo? No lo oí. ¿Dónde está el Señor? Lo dejé en casa, pastor, allá colgado en la pared. No, la Biblia dice que Él está donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Ahí está el Señor en medio de ellos. Y aquí vemos más de 2 o 3. Ahora, los únicos que, hermano, empiezan a tener temor, miedos y terrores, ¿sabe quiénes son? Los que se van alejando de Dios. Porque cuando tú estás con el Señor y el Señor está despierto atendiéndote contigo, porque tú lo mantienes atento al Señor, hermano, yo quiero decirte que el miedo va a desaparecer, el temor, el terror va a desaparecer. En pocas palabras, lo que yo le quiero decir a usted, que cuando el miedo empieza a llegar en un hijo de Dios, es porque la fe se le está acabando. ¿Y por qué la fe se le está acabando? Es lógico, hermanos. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Eso significa que se le olvidó tener contacto con el Señor, se le está olvidando mantenerse en la palabra, se le está olvidando limpiarse con la palabra de todo temor, de todo miedo, todo terror, y está acercándose más al reflejo de la falta de fe que a la fe misma. Cuando usted empieza a crecer en fe, usted empieza, hermano, a dejar de ser una persona ordinaria para convertirse en alguien extraordinario. Alguien que aunque venga alguien a decirle: ay, pastor, fíjese que estamos en crisis, hay una pandemia, hay un virus que nos está matando, usted tiene la confianza de decir: pero yo estoy en Cristo y el Señor está conmigo. I don't care what you say, what you think, but Jesus is with me. ¿Me entiende? No me importa lo que usted piense, lo que usted crea, pero Jesús está conmigo. No aplauda todavía, permítame, hermano. Al fin dice Marvin que aquí es la iglesia de donde no hay aplauso. Aquí los predicadores son probados, hermano. Algunos tienen que venir aquí a decir, dice Marvin, eso me lo dijo Marvin antier, creo, a pedir aplausos. Uno tuvo que venir a decir aquí: me motiva mucho su ánimo. Algo así, no recuerdo. Señor, sálvanos, que perecemos. Se les olvidó que estaba el Señor con ellos en la barca, hermano, pero lo tenían dormido. ¿Me está entendiendo? Jesús llega a la casa de María y Marta, hermano, mientras una le servía al Señor. A veces atacamos mucho a las Martas, hermano, pero quiero decirle que Dios bendiga a las Martas, que aunque no están muy amantes de la palabra como las Marías, que son bien espirituales, pero qué necesario es que cuando, hermano,
esté platicando uno con el Señor, haya quien le sirva el cafecito. Y Dios las bendice igual. ¿Cómo estaba Jesús? Platicando con María, aunque Marta estaba oyendo de lejos, pero Jesús no dejaba. ¿Sabe por qué? Porque había una María interesada en la palabra, en la persona de Jesús. Los únicos que dejan que el Señor se duerma en su barca son los desinteresados, los que no tienen ánimo, los que no les importa la palabra, los que no les importa el Señor. Por eso el reflejo de su vida es miedo, temor y terror. Porque se han olvidado que el Señor es el que está con nosotros para salvarnos. Diga conmigo amén. Él le dijo, ¿por qué estás amedrentados, hombres de qué? ¿Cómo le dijo? No les dijo que no tenían fe, les dijo que tenían muy poca. No era suficiente para pasar una tormenta. Por eso es que aquel que le ha faltado la fe tiene que enmendar inmediatamente su relación con Dios. Tiene que empezar, hermano, una terapia espiritual inmediata de recuperación espiritual para poder reforzar y mantener su fe otra vez fuerte. A menos que se deleite en vivir en temor y en terror de todo. Salta una mosca, ¡ay! Hermano, se cayó una taza, ¡ay! Sale una rata, corramos. Aleluya. Más si esas que son ratas de este tamaño, hermano, que hay por ahí. Él les dijo, ¿por qué estabas amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Escúchame, hermano, el Señor, si aprendes a confiar en el Señor, no te preocupes porque Él va a reprender a los vientos y al mar para que no te alcancen y te hagan daño. Pero eso sí, tiene que haber diálogo, tiene que haber plática con Dios, interés de buscar del Señor. Yo creo, hermano, que siempre que se desata una persecución, la gente tiende a buscar a Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Hay un terremoto, la gente dice, Dios. Hay una pandemia, Dios, Diosito, cúbreme, papá. Empiezan a sacar todo lo que saben, hermanos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Una tragedia, hermano. ¿Por qué no claman a Dios cuando no tienen una crisis? Es porque no tienen una fe verdadera y tienen que crecer en esta fe que realmente salva. Tienen que aprender a crecer, hermano, en el poder del evangelio y vivir por fe y para fe. Vamos a ver cómo, hermano, el verso 27 dice, para cerrar, cómo lo vio Mateo. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Veamos la perspectiva de Marcos, que habla de la misma historia, pero mire lo que él ve. Marcos 4:36 dice, despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Ve cómo lo está viendo Marcos. Ya había mucha, hermano, agua dentro de esa barca. O sea, ya había situaciones difíciles. ¿Se está identificando con algo? Ya estaba dentro, hermano, el agua. Él estaba en la popa, hablando del Señor, durmiendo sobre un cabezal. El Señor estaba relajado. Nadie le prestaba atención. Hermanos, como las bodas de Canaán. De Canaán. ¿Se da cuenta usted? Capítulo 2 de Juan. Se dieron cuenta de que Jesús estaba ahí hasta que se les acabó el vino. Antes no importaba chisas. Era como cualquier otra persona. Ya te diste cuenta que ahí está Jesús, decían los otros borrachos ingratos. Bolos, dicen unos por ahí. Yo les digo pillos, pingos, lo que sea. Perdone que sea tan agresivo, pero es que los borrachos, hermanos, dice que la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Yo estoy hablando de los alcohólicos que acostumbran a, eso ya no necesitan AA, necesitan 6A, hermano.
Y muchos de ellos son supuestamente cristianos. No, les han afectado su fe. Eso lo hace, hermano, la religión tradicional. ¿Se acuerda usted cuando hacían eventos, hermano? Usted pasaba por ahí, usted miraba hasta líder religioso, hasta... Y toda la gente dice, that's okay, that's fine, it's all right. También es un hombre, puede bailar. Y luego después con las copitas. No, la Biblia dice claramente y categóricamente que no funciona así, hermanos. Y quiero ser claro con usted para que me entienda. No funciona así. Si usted tiene una área de alcoholismo, ríndala al Señor. Pídale a Dios que le libere de esa área. No sé de cuándo la levantó, si era de sus ancestros o a usted se le ocurrió volverse borracho, qué sé yo, y dice que es cristiano. No, tenga temor de Dios y piense en su salvación. Se la está jugando. No diga, ay, no, es que Dios no se va a enojar. Espérese. Hay muchas cosas que descubrir todavía sobre eso. Muy bien. Dice Marcos, hermano, que se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? No, si al Señor sí le importa. ¿Pero por qué lo dejas dormir? Acá tengo a Diosito. ¿Dónde está Diosito? Cuando yo lo necesite lo llamo. No, ¿por qué no lo honras como creación, hermano, todos los días? Mire, por ejemplo, en la ley los judíos recibieron el día sábado para adorar al Señor, ¿correcto? ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando vino la iglesia tradicional en el siglo III, estableció el domingo como el día del Sunday, que en inglés es el día del sol, para poder hablar de decir que ese es el día del Señor, y establecieron el día domingo para que toda la gente religiosa buscara al Señor. Pero cuando usted revisa la conducta de la iglesia cristiana, la iglesia de los Hechos, dice que todos los días eran cristianos. Todos los días, hermano, buscaban del Señor. Cuando no había reunión en el templo, en las casas hacían reuniones. Todos los días, every day. Y nosotros, hermanos, yo quiero que usted entienda que estamos hablando de fe, porque la fe va a representar un verdadero cristianismo. Yo no me titulo como evangélico, como dicen las asambleas de Dios que quieren que nos titulemos evangélicos. No, yo me niego a ser evangélico. Yo no soy evangélico. Yo soy cristiano, nacido de nuevo. Bien nacido de nuevo, gracias al Señor. Desde hace ya 33 años que se me apareció Cristo y se reveló a mi vida y me hizo nacer del Espíritu para vivir una vida nueva en Cristo Jesús, mi Señor. Evangélico no. Me pueden llamar de vez en cuando evangélico, porque al fin y al cabo evangélico, hermano, lo repito nuevamente, surgió en el siglo XX por la iglesia evangélica, 19, perdón, por la iglesia evangélica, para poder titular lo que era el evangelio. Y de ahí surge el evangelio, del evangelión en el griego, evangélico, un sinónimo simplemente para mostrar al evangelio, que éramos portadores del evangelio, evangélicos. Pero el evangélico no existe, hermano, en la Biblia. El cristiano sí. Entonces yo por eso le digo, me niego a ser evangélico. Soy cristiano gracias al Señor y a mucha honra lo digo. Aunque algunos hayan tomado mi título para deshonrarlo. Muchas sectas y religiones, pero nosotros seguimos hablando que el evangelio, hermano, es poder de salvación para todo aquel que cree, principalmente al judío y también al griego. Nosotros. Y ese evangelio lo portamos todos los cristianos, que fuimos titulados, hermano, como cristianos, seguidores de Cristo, que vivimos por fe y para fe. Como dice la Escritura, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿No te importa que perezcamos? Sí, sí me importa, dice el Señor, que perezcas. Pero what's going on with you? ¿Cuándo vas a despertar? Me explico, me estoy dando a entender, ¿correcto? ¿Has vivido una fe muy pasiva o has vivido una fe equivocada?
Y esa fe no te ha producido un fruto agradable, porque Santiago mismo lo dijo. ¿De qué te sirve, oh hombre, decir que tienes fe si no tienes hechos? No tienes realidades. ¿De qué te sirve? ¿No es acaso esa fe muerta? No produce hechos, no produce cambios, no produce frutos. ¿Cómo se llama? Una fe muerta. Usted mira un árbol, usted dice, este árbol se parece a un árbol de durazno, que como me gustan, aleluya, pero no tiene más que hojas o ramas secas. ¿Cómo se llama eso? Es un árbol que representa el durazno, pero no tiene vida, no tiene frutos. Así es el cristiano que dice que es cristiano, pero tiene una fe muerta. No le interesa orar, no le interesa ayunar, leer la Biblia, hacer evangelismo, compartir su fe, venir al culto, adorar, congregarse, ser fiel, hermano, al Señor, a la iglesia, al ministerio donde Dios lo plantó para que crezca como árbol plantado junto a corrientes de agua, para que dé su fruto a tiempo y su hoja no caiga. No te importa que perezcamos. Sí, sí me importa, dice el Señor. Pero no te importa abandonarme. ¿Por qué me dejas que me duerma? Solo te acuerdes de mí en las tormentas. Hermano, yo estoy oyendo al Señor hablando con los discípulos. Esa es la fe religiosa, de despertar a Jesús cuando hay crisis. Manténlo vivo en casa, como Marta, como María, sirviendo y amando las escrituras, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, verso 39, que levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y lo mismo dice. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué le está hablando? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿Cómo les dice? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Hermano, es que yo le quiero decir que va a llegar el momento que Dios le prueba la fe. Yo creo que ahorita, todo lo que está pasando ahorita, está probando la fe a muchos. Algunos están pensando hasta moverse de país y ha estado. El Señor me está llamando a regresar a mi país. Allá a tu país también le va a caer el virus, hombre. O ya está y ni cuenta te has dado. Acá sabemos porque las noticias son más rápidas. Simplemente una prueba de fe, hermano. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué dejas que el Señor se duerma? Dice, y se llenaron de temor y decían unos a otros, ¿quién es pues este que aún el viento y el mar lo obedecen? Vamos a ver la perspectiva de Lucas y vamos ya redondeando el tema. Lucas 8:22. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él, ¿qué pasó? Se durmió. Y una violenta tempestad descendió sobre el lago. Hace años atrás me contaron una anécdota, hermano. Y a mí me gustó mucho. Yo no me la sé muy bien, ni tampoco soy bueno para contar cuentos como Carlos. Pero de vez en cuando me fluye, hermanos. Y le quiero contar esta anécdota para hicieron un experimento de 3 artistas que pudieran ejemplificar lo que significaba para ellos una figura de paz. Y uno de ellos empezó a escribir en un cuadro, hermano, a un hombre con una caña de pescar, como yo me veo ya más viejito, hermanos. Aleluya, en mi barco, Marvin, o el Marvin no, voy a comprar uno. Te voy a llevar a pasear, porque me ha llevado varias veces a pasear, ha sembrado, pero te voy a llevar al mar, ¿me oíste? Al mar, allá al mar, hermano. Pero bueno, ya hablamos de eso después. Y este artista, hermano, empezó a hacer una figura en un cuadro y empezó a pintar un hombre en un barco con una caña de pescar, tranquilo, hermano. Y el agüita, usted sabe, bien pintadita, y las aves volando y todo eso bien relajado. Se miraba bien bonito. Cualquiera hubiera dicho, wow, eso sí representa tener paz.
en medio de las tormentas, ¿correcto? Otro empezó a pintar, hermano, a un hombre tirado abajo de un árbol, bien relajado, todo verde, hermano, un bosque hermosísimo. Y empezaron a pintar que tenía todo ahí, sus cosas alrededor. Y para ese artista eso representaba tener paz. Pero otro, cuando presentó su cuadro, todos se quedaron sorprendidos. Y dijo, pero ¿esto representa para ti tener paz? Y dice, sí, pero ¿dónde? Si, hermano, el cielo estaba oscuro, oscuro. Y había rayos que estaban cayendo, árboles trozados a la mitad, hermano. Y todo tirado. Y usted ya sabe cómo es una tormenta de esas. Negro, oscuro, hermano. Y le preguntaron, pero ¿cómo esto puede representar paz? Y dice, sí, esto representa paz. Y les dice, miren más profundo. Y entonces al fondo estaba un árbol, hermano, pintado allá al fondo, una tercera dimensión. Y en ese árbol había un hoyito. Un hoyito, usted sabe. Y adentro de ese árbol estaba una ardillita con una de esas cositas comiéndosela. ¿Me entiende? Mientras afuera se estaba quemando el mundo, esa ardillita estaba en paz comiendo en su árbol. Eso se llama tener confianza en medio de las tormentas. No andar como andan muchos hablando, hermano, tonteras y cosas que no honran en absoluto su fe. Queremos formar, hermano, una iglesia que realmente manifieste, que está atenta a la palabra, a la enseñanza, que le está llevando a una madurez de fe en donde realmente sepa y crea que el Señor está en su barca. O lo tiene dormido, o lo echó, o realmente vive con usted para protegerlo. Aleluya. Me alegran los aplausos. No aplauda, no aplauda. Ya le dije, está la iglesia que donde no aplaude la gente. Así nos han titulado, hermano. Así es que aquí son probados los salmistas y los predicadores, hermano. Subió. Señor, una violenta, dice verso 23, tempestad descendió sobre el lago y comenzó a negarse y corrían peligro. Verso 24, llegándose a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. ¿De qué le hablé esto a usted? Desesperación, angustia, hermano. ¿No se dieron cuenta que estaba el Señor ahí? No busque a Dios cuando lo necesite. No se dé cuenta, hermano, de Dios cuando venga una crisis. No le espere. Viva con el Señor todos los días como un verdadero cristiano que profesa la fe. Él levantándose reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron y sobrevino la calma. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Todo tuvo que ver con fe. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros, ¿quién pues este que aún los vientos y el agua le obedecen? Note, revisemos rapidísimo tres cosas que el Señor les habló a los tres. Que los tres, hermanos, escritores plantaron aquí en los tres evangelios. Que es uno, pero tres fases de evangelio. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Le dijo el Señor a los discípulos en Mateo. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Les dijo el Señor a los discípulos en Marcos. ¿Dónde está vuestra fe? Les dice el Señor a los discípulos en Lucas. ¿Dónde? Hermanos, que ahorita cualquier títere se pone un traje de cristiano y hace ciertas cositas y dice que es cristiano. No, va a llegar el día que Dios le va a probar la fe, hermano. No una vez, se la va a probar. Y si usted está haciendo fechorías, mejor diga que no es cristiano, diga que es de otra religión, hermano. Échale la culpa a otra gente. No nos comprometa, por favor. Si ya la gente lo conoce, por favor no lo hagan público por lo menos. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios.
imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? ¿En dónde? ¿Afuera? ¿En popa? ¿O existe en tu corazón? Y está contigo todos los días de tu vida. ¿Dónde está el Señor, hermanos? Y que Él es renumerador de los que le buscan. Hay un tiempo señalado por Dios. Voy cerrando ya casi. Vayamos a Eclesiastés 3:1 rapidísimo. Usted, si me puede seguir con su Biblia, lo puede leer aquí, está bien, hermanos. Pero lea la Biblia, se lo aconsejo. Si usted no lee la Biblia, se está perdiendo la fortaleza, la fe. Usted viene a un mensaje y no entiende el mensaje, se está perdiendo en fortalecerse en fe. Y por eso después anda en crisis, hermano, en vez de andar en Cristo. Hay un tiempo señalado por Dios para todo. ¿Lo tiene? Eclesiastés 3:1. Es lo que dice. Eclesiastés 3:2 dice: tiempo de nacer, tiempo de morir. Mire, hasta para eso hay tiempo. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo, eso sí está crítico, de matar, ¿verdad? Espero que sean animales para comer. Tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Ahí está, para los que les gusta el baile. Pero por favor no baile con esas gangosas que no sé qué cosas. O los otros de los jóvenes, pum, 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 pum. No sé qué rayos dicen, hermanos. No sé cómo les gusta ese cochinero. Tanto los gangosos esos que no se le entienden nada, hermano, si están cantando, bramando, y a los otros que no sé qué rayos dicen. Mejor véngase a bailar. Como dice la Biblia, has cambiado mi lamento en baile. Pero delante de la presencia del Señor, baile sus alabanzas. Ustedes pensaban que no se podía bailar. En la iglesia sí se puede. Seguro que sí. La Biblia dice que el término correcto es bailar. Pero no con esa gente rara, hermano, cantándole al odio, a la venganza, a las drogas, al narcotráfico, al adulterio, a la fornicación, al amor. Ay, hermanos, que le falta mucho camino por recorrer todavía. Tiempo de lanzar piedras, verso 5. Tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Verso 7. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Aleluya. Tomen nota, por favor. Verso 8. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Porque eso pasa, es muy común en el ser humano, ¿verdad? Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Verso 10. He visto la tarea de Dios. Ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Yo soy cristiano. ¿Qué clase de cristiano? Soy cristiano del domingo. Por favor, no seamos ridículos, hermano. Eso lo hace la religión. El cristiano del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días de la semana, seguimos siendo cristianos. Aleluya. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos, entonces concluyamos mejor porque ya me está viendo bien raro usted ahora sí. En el caso de cuando iban a Capernaum, las palabras de Jesús fueron: no temas, soy yo. Otra experiencia que pasaron los discípulos. Otro lago. A Capernaum. Se lo voy a leer. Aquí tengo el verso. Juan 6:16. Al atardecer sus discípulos descendieron al mar y subieron en una barca, se dirigían al otro lado
del mar hacia Capernaum ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento, perdón. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, o yo soy, no temas. Ahora, yo entiendo a los discípulos porque en aquel entonces se creía que si una persona miraba un fantasma en el mar, hermano, porque era la forma de creer de ellos en aquel entonces, hermano, era las leyendas que se manejaban, que había una total destrucción y dijeron: un fantasma. Y el Señor les dice: yo soy, no teman. Pero ¿por qué no lo reprendieron, hermano? ¿Por qué no se pusieron a orar? En el nombre de Jesús, fuera ahora mismo. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe? Porque cuando falta la fe, no solamente llega el miedo, se pierde la autoridad, se pierde el coraje, se pierde el valor, se pierde la fuerza, hermano, para poder levantarte y confrontar a todo espíritu y a toda tempestad. Se pierde. Ay, hermanos, que yo no sé orar. No, lo que pasa es que le hace falta orar y poner en práctica su fe. Eso es lo que le hace falta. Si usted dice que es cristiano, el miedo igual al terror, al temor, terror, apaga y combate la fe. Póngamelo ahí, por favor, hermanos, en la pantalla. El miedo, temor, terror, apaga y combate la fe. Pero las promesas de Dios son, hermano, claras y concisas. Y yo cierro con esto. Deme 5 minutos. Ya le prometo que no hablo más. Entonces, ¿qué? ¿Me lo ponen o no? ¿No? Ok, por lo menos quítenme eso para que no me confundan la audiencia que está en la internet, hermanos. Vaya conmigo a Isaías 41:10. Quiero que todos tomen sus Biblias, por favor, hermanos cristianos. No vean la pantalla ahora. Quiero que tomen sus Biblias para que practiquen la lectura y yo los voy a esperar. Quítenme de la pantalla, hermanos, los versos. Hermanos, quítenme de la pantalla los versos. Ahorita. Les voy a poner en práctica a los hermanos para que aprendamos, salgamos de aquí bien preparados. ¿Todos traen Biblia? Si usted no trae Biblia, acérquese por ahí con un cristiano, hermano, para que le ayude. Por favor. Hermanos amados. ¿Lo tiene? Isaías 41:10. Por amor a los que no traen Biblia, que están en proceso de conversión, hermanos, pongámoslo en la pantalla de regreso. Isaías 41:10. Porque hay gente todavía nuevecita, muy chiquita en el evangelio, que no trae Biblia. Cuán importante es ser un verdadero creyente. ¿Lo tiene? No temas porque yo estoy contigo. Es la promesa de Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo te dice el Señor? No temas. Pero, hermano, yo le voy a agregar al Señor un poquito aquí, con toda la libertad y la autoridad que el Señor me ha dado. Pero no dejes que el Señor se duerma en tu barca. Porque de nada te sirve un Jesús dormido. Con mucho respeto lo digo. ¿De qué te sirve tener un cristianismo que no tiene evidencias, no tiene frutos? ¿De qué te sirve decir que eres cuando realmente no se te ve nada? Si el Señor está dormido, casi a punto de que lo mantengas en el porche, cuando Él debe de estar en la intimidad de tu hogar, en cada rincón, que cuando uno llegue a tu casa, se huela a Dios, hermano, y no que se huela a perversión o a licor, a tabaco, a drogas, qué sé yo. Que huela a Dios ese hogar. Bueno, ya casi me estoy enojando, pero todavía no. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahí están los héroes, hermano, que fueron probados y aprobados en la fe. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. ¿Dónde va a estar el Señor? Donde quiera que vayas. Everywhere you're going. 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 Everywhere you
Una de Emmy Graham, cómo me gustaba esa canción de esa muchacha. Lástima que se hizo cristiana mundana la muchacha. Qué lástima, que vendan sus talentos. Sí, mundana porque terminó cantándole al mundo, como Elvis Presley y muchos más. Ray Robinson, que fueron cristianos muy dados al evangelio. Pero bueno, no vamos a hablar de ellos, ¿verdad? A elevar otros versos más. Isaías 41, dije, 13. Era la continuación del otro. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ja. Hermano, tenemos un Dios grande. Créalo. Usted nomás haga su parte. Manténgase en la mano del Señor. Dios tiene un tiempo para todo. ¿Por qué se preocupa de morirse, hermano, si el Señor no quiere? ¿Por qué se preocupa de que lo vayan a sacar de este país si el Señor no quiere? ¿Qué cree que lo trajo por casualidad? ¿Ah? El miedo es la peor plaga que pueda experimentar el ser humano. Y una estrategia del diablo, hermano. Peor que cualquier virus. Y ese, hermano, lo utilizan todos. La política, el narcotráfico, muchas iglesias. Espero que aquí no se siente usted con miedo ni temor, hermanos. Donde amenazan a la gente. Yo conozco una grandota, hermano, que amenazan a la gente muchísimo. Si no los pueden manipular, los intimidan. Y luego los de intimidados los seducen. Y luego ya de seducidos los abusan. Por eso es que la definición de misa significa manipulación, intimidación, seducción y abuso. Y eso me lo dijo el doctor Manuel Álvarez, hermano. Que él fue sacerdote por muchísimos años. Que fue lo que le enseñaban a ellos en el seminario. Pero bueno, esa es otra clase. Proverbios 29:5, ya voy cerrando. Me quedan 2 minutos. El temor del hombre le pone trampas. El que confía en Jehová está a salvo. Por eso Job, hermano, entendió esto. Job vivía en temor y dijo, lo que temí me sobrevino, porque todo lo que temía el hombre, eso le sobrevendrá. Claro, hay que ser prudentes, hay que ser sabios, pero no hay que vivir en temor ni en terror, hermano. Y por favor no me contagie a la gente de temor. Si usted tiene temor y le falta la fe, aunque sea predicador, líder, lo que sea, guárdese sus cochinadas para usted y fortalezcase en la fe. Y déjeme en paz a los chiquititos. Auménteles la fe a que crean en el Señor. Que sean valientes, hermano, en la fe. ¿Dicen amén? Imagina aquí una iglesia llena de terror. Ay, no vayan levantando la cosecha porque ahí está el coronavirus. Por favor, hermanos. ¿En qué Dios estás creyendo? Al contrario, vente a la iglesia para que aquí cancelemos todo virus en el nombre de Jesús. A menos que no tengas cobertura, vas a estar como Faraón. Ahí viene la plaga. Se lo dije, ¿no? Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis angustiados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Escuchó? Vamos, hermanos, tiempo de crecer. Cuando el Señor levantó la persecución de la iglesia de Jerusalén, que estaba muy apaciguada, muy tranquilita, y empezaron a ser perseguidos, empezó a multiplicarse la iglesia. Creció. Son permisiones de Dios. Primera de Pedro 5, 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque de Dios, hermano. Busque de Dios. Busque fortalecer su fe. Busque ser legítimo. No juegue con Dios. Busque ser real. No crea que Dios no lo ve. Deuteronomio 31:8 y cierro. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Póngase de pie, por favor, hermanos. No temas ni te intimides. Tenemos un Dios grande. Un Dios poderoso. Majestuoso. Lástima que estos muchachos no se sepan cantos de esos de yo tengo un Dios muy grande. Maravilloso es Él. Todopoderoso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Pero le vamos a cantar otro. Cuentan de un Dios que hace maravillas. Use sus palmas. Dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Así, mire, uno así. En ritmo, vamos. Que hace así, en ritmo. Dándole poder, yes, a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Otra vez es gritando. Vamos, levántelo. Hay que declararlo. Ese es nuestro Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el Dios nuestro. El Dios de David, el Dios de Sansón, el Dios de Gedeón. Le llama guerrero. Él es nuestro Dios. Le llama guerrero. El Dios de Moisés, el Dios de Aarón. Le llama guerrero. Oh, aleluya. Le llama guerrero. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan con Dios, a ver, Cuentan de un Dios. Vamos, que hace maravillas. vamos. Dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocinas. Fue cantando, otras veces gritando, dígaselo. A viva voz, a su Dios. Aleluya, le llaman guerrero. Le llama guerrero. Vamos, dígaselo. Le llama guerrero. Levante su voz y dígaselo. Le llama guerrero. Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios, dígaselo. De un Yes. Dios que ¿Cuántos hace tienen ese Dios? maravillas, dándole Oh, si tú tienes ese Dios, hermano, a su no dejes que se pueblo. duerma en tu barca. Gracias a Él Vamos, conquistaron despiértalo, alábale, adórale, exáltale. ciudades. Exáltale, que la unción que derrama cubre nuestra vida. Otra Dígaselo. vez es gritando. Acompañado de sonido de bocinas, Fue cantando. otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Le llama guerrero. Ajá. Le Yes. llama guerrero. Amen. Le llama guerrero. Oh, thank you, Jesus. Le Amen. llama guerrero. Vamos, dígaselo. Le llama guerrero. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos.
Sigan tocando solamente suavecito. Levante sus manos hacia el cielo rapidísimo. Sigan tocando, levante sus manos hacia el cielo. Padre, en el nombre de Jesús cancelo todo temor, todo miedo, todo terror. En el nombre de Jesús cancelo ahora mismo todo miedo, todo temor, todo terror. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que esa plaga se detiene por la autoridad que nos has dado en tu nombre, y que el estado de Washington se limpia en los aires, en el ambiente, se limpia, se cancela. Cubre, Señor, a tu iglesia. Cúbrela en este estado, cúbrela, Señor, en la Unión Americana, cúbrela en Latinoamérica, Señor, cúbrela en Europa, cubre, Señor, en Asia, en África, cubre, Dios, donde esta plaga esté queriendo atacar, en el nombre de Jesús. Trae un despertar a tu pueblo, trae un despertar a tu pueblo, Señor, pero protege a tu pueblo y alcanza a todos aquellos que tienen que ser alcanzados, para que conozcan a este Dios poderoso, a este Dios que nos ha llamado a este evangelio de poder por medio de la fe, en el nombre de Jesús. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. A ver, vamos, use sus palmas, déselo fuerte al Señor, déselo fuerte. Vamos así, dale bajo, pum, pum. Dígaselo fuerte, cuentan de un Dios. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. A él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando. Dígaselo, vamos. Otra vez gritando. Declaremos lo que el Señor está con nosotros. Amén. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los. Cuentan de un dos, cuentan de un dos, que hace maravilla, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Cuentan de un Dios que hace maravilla, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Como fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová. ¡Júbilo! Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Una vez más, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, aleluya, amén. Jehová de los, una vez más, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová. Oh, cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades. Es como fue, hermano, fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová. Júbilo, le llaman guerrero, le llaman guerrero, aleluya. Oh, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Declárelo. Le llaman guerrero, le llaman
poderoso Rey. Oh, glorioso. Amén. Poderoso. Nuestro Dios. Oh, maravilloso Rey. Amén, aleluya. No hay por qué tener miedo si tenemos un Dios grande y poderoso, fuerte, que no ha perdido ni una batalla, un Dios que cubre a su pueblo, que guarda a aquellos que creen y confían en Él. Amén. Dale más fuerte ese aplauso en este mediodía, ¿verdad? Aleluya. Gloria a su nombre. Bendito es su nombre. Levante su mano derecha, vamos a hacer una oración para finalizar este tiempo. Señor, gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas a tiempo y afuera de tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, en este momento que guardes a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que guardes, Señor, donde quiera que andemos. Bendito Dios, a cada uno de tus hijos. En Cristo Jesús, Padre, quita todo miedo, todo temor, Señor, que pueda existir y haber en ellos, Señor. Que seamos personas, bendito Dios, que profesemos una libertad, una confianza plena en ti, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, bendito Dios, despide a tu pueblo, Señor, con paz y tranquilidad, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Déselo más fuerte al Señor. Que el Señor les bendiga, les guarde, hermanos. El poder es sagrado de El Señor derribará con alabanzas, con panderos y con danzas. Las murallas caerán. el poderoso